En esta ocasión hablaremos sobre la pensión compensatoria. Teniendo en cuenta que dentro del ámbito jurídico existen supuestos o hechos que crean la obligación de dar alimentos. En este caso, estos supuestos son las relaciones de matrimonio o concubinato. Y hay que distinguir que la obligación de proporcionar alimentos responde a presupuestos y fundamentos distintos a aquella que nace propiamente de la disolución del vínculo matrimonial. Esta obligación la obligación que surge de la disolución del vínculo matrimonial, doctrinalmente se le ha dado el nombre de pensión compensatoria, aunque en la legislación de nuestro país se refiera todavía como pensión alimenticia. Pero ¿cómo surge este tipo de pensión o cuál fue su motivo, el motivo que lo originó? La pensión compensatoria fue originalmente concebida por el legislador como un medio de protección a la mujer, porque tradicionalmente las mujeres, y se dice tradicionalmente porque por lo regular la mujer no realizaba actividades remuneradas durante el matrimonio, no tenía un empleo, y no porque no quisiera, sino porque por tradición se debían enfocar únicamente en las tareas de mantenimiento del hogar y cuidado de los hijos. Por lo que esta obligación surgió como una forma de compensar a la mujer las actividades domésticas realizadas durante el tiempo que duró el matrimonio y por las que se vio impedida para realizar otro tipo de actividades con las que hubiera podido obtener ingresos propios. Dicho esto, la definición jurídica de este término es el que la pensión compensatoria es un deber asistencial y resarcitorio derivado del desequilibrio económico que pueda presentarse entre los cónyuges y concubinos al momento de disolverse el vínculo, ya sea matrimonial o de concubinato, al colocar a una de las partes en una situación de desventaja económica que repercute en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar sus necesidades y que le impidan el acceso a un nivel de vida adecuado. Esta pensión es una medida que se aplica a favor de uno de los cónyuges afectados monetariamente por la separación o divorcio cuando a la terminación del vínculo se haya causado un desmejoramiento en su estatus de vida social y económico. Hay que tener en cuenta que entre los derechos que surgen del divorcio se encuentra lo relativo a una pensión compensatoria, que como dijimos al principio es naturalmente diverso a la pensión alimentaria, pues la pensión alimenticia parte de un estado de necesidad y la compensatoria en su vertiente resarcitoria parte de un desequilibrio económico existente entre los cónyuges al momento de la disolución conyugal, producto de la desigualdad estructural que impacta en la repartición de los roles dentro del matrimonio. Para explicarlo mejor, la pensión alimenticia es la obligación de los progenitores a proporcionar a los hijos alimentos y todo lo que englobe: la educación, vestido, asistencia médica, hogar. Y la pensión compensatoria se trata de la indemnización que se le otorga a uno de los cónyuges como compensación al tiempo que estuvieron juntos y este no pudo desarrollarse económicamente. ¿Por qué? Por atender labores propias de la familia. También cuando la ruptura causa un desequilibrio económico que afecta al estatus social y económico de uno de los cónyuges. Lo anterior tiene su razón de ser, ya que la obligación del Estado mexicano es la de asegurar la igualdad sustantiva y adecuada equivalencia de responsabilidades de los excónyuges al momento del divorcio, reconocida en el parámetro de regularidad constitucional conformado por los artículos 4 de la Constitución General, 16, numeral 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 23, numeral 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 17, numeral 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 16, numeral 1, inciso C de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
Por regla general, la pensión compensatoria debe durar el tiempo estrictamente necesario para corregir o reparar el desequilibrio económico entre la pareja y tanto para que el cónyuge acreedor se coloque en una posición de proporcionarse a sí mismo los medios necesarios para su subsistencia, es decir, el tiempo adecuado para que el cónyuge acreedor ya pueda subsistir por sus propios medios. Asimismo, se ha reconocido que podrán existir determinadas situaciones extraordinarias en las que podrá decretarse una pensión compensatoria vitalicia a favor del cónyuge acreedor, en virtud de que, por su edad, estado de salud o la propia duración del matrimonio, les sea imposible obtener por sí solo los medios suficientes para su subsistencia. Lo anterior, se busca evitar que éste caiga en un estado de extrema necesidad que afecte su dignidad como persona y haga nugatorio su derecho de un acceso a un nivel de vida adecuado. Por lo que una vez que se haya decretado procedente el pago de pensión compensatoria, bajo los estándares establecidos, los jueces de lo familiar deberán atender a las circunstancias de cada caso en concreto para determinar el monto y la modalidad de la obligación. Para esto, los órganos jurisdiccionales competentes deberán tomar en consideración elementos como el ingreso del cónyuge deudor, las necesidades del cónyuge acreedor, nivel de vida de la pareja, acuerdos a los que se hubiera llegado hubieran llegado los cónyuges, la edad, el estado de salud de ambos, su calificación profesional, experiencia laboral y posibilidad al acceso de empleo, la duración del matrimonio, dedicación pasada y futura a la familia y en general cualquier otra circunstancia que el juzgador considere relevante para lograr que la figura de pensión compensatoria cumpla con los objetivos para los que fue diseñada. En ese sentido, nada impide que la autoridad jurisdiccional en materia familiar, ya sea en primera o segunda instancia, efectúe el estudio de la pensión compensatoria atendiendo a la equidad de género, dado que todo órgano jurisdiccional debe de impartir justicia con base en una perspectiva de género, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que por cuestiones de género impide impartir justicia de manera completa e igualitaria. Por tanto, al decretar la disolución del vínculo matrimonial, los jueces tienen la obligación de pronunciarse respecto a la pensión compensatoria, atendiendo al desequilibrio económico que se coloca uno de los cónyuges como consecuencia del divorcio y no un estado de necesidad manifiesta. En relación con la pensión compensatoria, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que si al decretarse o al determinarse la procedencia de la pensión compensatoria en un caso en concreto, se acredita que durante el tiempo de matrimonio que duró, ambos cónyuges realizaron actividades remuneradas económicamente, es decir, que trabajaban, o que al momento de la disolución de los mismos, ambos cónyuges se encuentran en condiciones óptimas para trabajar. En estos casos no sería procedente la condena al pago de la pensión compensatoria, ya que no se actualiza el presupuesto básico de la acción, es decir, la imposibilidad de uno de los cónyuges a proveerse a sí mismo su manutención.